Hola Chulis, momentito porque estamos poniendo el hashtag y vamos a ver, ahí está. Y vamos a invitar a Verónica, vamos a ver, ahí está. A ver si se conecta, dejamos el móvil en su sitio que no se caiga. Y Ahora, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal? Hola Verónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias de nuevo por estar aquí. Estuvimos, estuvimos juntas el sábado pasado en una Ujú. entrevista en Frecuencia Imaginaria y mañana Y volvemos a ver mañana parte. terminamos la... Así es, así es. Pero hoy estamos aquí en Geo2CV y estamos con un tema pues muy diferente porque, bueno, había surgido a raíz de esa entrevista que hicimos el sábado, había surgido un poco, pues, porque ya llevo varios días dándole vueltas al tema sobre el tema de La Veneno, de la serie que se ha estrenado hace poco, etcétera. Ya le he preguntado a otros activistas también acerca de todo lo relacionado con el personaje, ¿no? Y todo lo que supuso y todo lo que fue. Y bueno, contigo pues quería hacerlo también. El sábado no tuvimos tiempo porque tuvimos una hora y al final se nos quedó corto y te Ujú. emplacé aquí a Generación O2 para que habláramos de esto, ¿no? De la veneno. Yo he puesto el hashtag de la veneno la serie por si, bueno, alguien busca este vídeo y podrá tener, pues, yo no voy a hacer una entrevista, vamos a hacer un poquito, si te parece, un diálogo, pero me interesa Claro, saber más bien tu opinión. ¿Por qué? Porque para quien no conozca a Verónica, Verónica es activista desde los 90, ¿no? Vivió toda la época de que vivió la Veneno, ujú. incluso un poco antes, y además también vivió lo que es la calle, ¿no? Sí, Entonces, a mí me interesa muchísimo porque considero que tanto tú como otras muchas de las antiguas, ¿no? Que llamamos nosotras en el argot trans, tenéis tenéis un testimonio de primera mano de lo que fue aquella época y vamos a contextualizarlo justamente con, eh, con la veneno, ¿no? Entonces, yo te diría, claro. para un poco Mm. para abrir un poco, para romper el hielo, te preguntaría eh, cómo viviste el boom de la veneno y si la conociste de primera mano. Sí, sí, sí. Además, supongo que algunas de las compañeras que igual no están viendo la hora, lo verán más tarde o como fuere, también, o sea, yo llego a Madrid, aunque soy nacida en Madrid, pero estaba en Sevilla por aquel entonces. De hecho, en Madrid, en ese contexto de la época, se me conocía como Verónica la Sevillana. Llegó a Madrid en el 89. Llegó en junio del 89 a Madrid, a finales de junio del 89. Eh, Veneno, creo que su primera aparición fue en el año 95, si no me acuerdo, creo que fue en 96. 96 en televisión. Sí. Vale. Claro. Antes, Veneno ya andaba por Madrid. O sea, vamos a ver en el contexto de que he mirado un poquito así por las redes, porque sinceramente como activista, pues realmente tampoco era mi fuerte preocuparme por la Veneno, pero sí que he mirado un poco qué contexto se estaba montando y qué historias se estaba montando de la Veneno. Veneno aparece un par de años antes. Yo conozco a Veneno antes de que salte el estrellato de la Veneno. La conocí, perdón, por aquel entonces iba por la zona de donde nosotras trabajábamos en Rubén Darío, conectando con nosotras, nos vendía bocadillos, seamos realistas, no voy a mentir. Era una manera también de buscarse la vida que ella había escogido y poco a poco de ahí empezó también a hacer su proceso de hormonación,
Ujú. saltó muy rápido a lo que son meterse silicona en labios, meterse silicona en cuerpo, muy, muy rapidísimo. Ni siquiera dejó que el proceso biológico natural de lo que es una hormonación que conlleva un tiempo a dar esa información genética a tu Era, cuerpo, esa era habitual información. en aquella época, ¿verdad, Verónica? ¿Perdón? Era habitual en aquella época, ¿no? El no esperar ese proceso y acelerarlo con... No sé hasta qué punto si es una cuestión de época o es una cuestión de ansiedad. Igual, ¿no? Tal vez igual el contexto social de ahora nos permite igual relajarnos un poco más, Claro. pero creo que esa ansiedad va también correlacionada con la capacidad de dinero. Si tienes mucho dinero, creo que muy poca es la mayoría. Si tiene capacidad económica, la mayoría de las compañeras y compañeros no tardan mucho en querer hacerse todo el proceso lo más rápido posible. Claro. Entonces, sí que es cierto que cuando yo la conocí, que venía también con la Paca, que era como su prima, estaban siempre juntas, eh, rapidísimamente empezó a hacer ese proceso. Es cierto que era una época donde había mucha, mucha confrontación, cada vez que venía alguna compañera nueva siempre hay esta cosa de las compañeras de la calle, de montarle bronca, de echarlas, de querer expulsarlas y poco a poco ella fue como entrando en la calle, haciendo su proceso hormonal, ya te digo, rápidamente adquiriendo dinero y empezando a meterse siliconas varias y acelerar mucho el proceso a través de golpe de bisturí, sinceramente. Porque yo creo que Y en aquella época, Verónica, el bisturí, la silicona, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas, muchas otras sustancias, ¿no? Yo creo que venía por una ujú, exigencia, ¿verdad? Una exigencia bueno, del propio negocio, de la presión social que había en aquella época. Estamos hablando del año 90, ¿eh? O sea, estamos hablando que ya hacía años que había muerto un dictador que hubo aquí en este país, pero todavía esa sombra todavía perseguía durante todas esas décadas, ¿verdad? ujú, sí, creo que era también un concepto de la época, ¿no? Igual la adoración era mucho a las mujeres de los años 50, un tipo de mujer con una cadera muy prominente, que toda era a base de ponerse el corset que les destrozaban viva, y una estética muy, muy exagerada, tal vez. Y sí que muchas compañeras eh, mm, a ver, vamos a hablar aquí muy de tú a tú, de muy de calle, vamos a No, no, pasar no, de tratar de por decorar favor, las cosas. a estas alturas, Sinceramente, espero que no ya- tengas pelos en la lengua, no, no, precisamente. no, 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 no voy a poner pelos en la lengua, me da igual aquí las cosas como son. O sea, yo me acuerdo mucho que había este machaconeo de las compañeras de tú no eres trans porque tú no tienes tetas, o tú no eres trans porque no se te ve femenina. A día de hoy todavía, ¿eh? Vea, ya, es un grandísimo, grandísimo conflicto y un grandísimo problema del colectivo en sí. Es una pena como el colectivo se automachaca también a sí mismo por un rol estético, algo tan vano, Sí, como un sí, rol estético que luego, igual ya el sábado que viene, cuando hablemos de otro tema, igual este rol estético no es tan estúpido en otros aspectos. Pero sí. sí que es cierto que las compañeras, sí que como tú bien decías, tenían mucho ese machaque, mogollón de este machaque, y sí que a ella la machacaron un montón, pues porque venía a vender bocadillos y de ahí te quieres hacer maricón y tú te quieres, perdón, y mira lo que acaba de decir, te quieres hacer maricón, o sea, me he teletransportado Sí, a sí, esa sí, época. pero es que era la regla de aquella época. Sí, 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 sí. O sea, la jerga, el verbo, la manera de expresión, inclusive muy, muy denigrante, sinceramente. Ya, El machaconeo, como vuelvo a decir, el machaconeo de este aspecto, ella poco a poco se hace la hormonación, empieza a trabajar. Es una época en la que no voy a negar que ganábamos mucha economía. sí, España económicamente estaba bastante bien, estábamos todavía, no se había declarado que estamos entrando en la Comunidad Económica Europea, pero económicamente había un nivel bien. Lo sí, que podíamos llegar a generar una noche en una calle a nivel económico para un sueldo era bastante, bastante bien.
nada de las burradas que decía la Veneno, todas las fantasías de 200.000 euros, 200.000 pesetas y todo esto son gilipolleces que además nos trajo muchísimos problemas en la calle. Pero, pero sí, yo creo que principalmente la cuestión es esta. Ella sufre el rechazo que muchas compañeras han sufrido. Yo no voy a... La verdad es que yo creo que también ese rechazo se marca más dependiendo de qué años empiezas a hacer tu transición. Yo Ujú. empecé muy joven, entonces ya como que cuando llego a Madrid, hormonándome, todo el proceso, como que mm, la manera de las compañeras de tratarte era un poco diferente. Cristina, la Veneno, empezó con sus 20 y pico años a hacer el proceso. Tuvo que Ujú. enfrentarse a compañeras muy bordes, sinceramente, Ujú. muy agresivas en el Ujú. verbo, en la manera. Y creo que su manera de defenderse a ello era superar esa agresividad en Ujú. maneras, en modos, en verbos y en forma de comportarse, ¿no? En una estética en la cual tengamos en cuenta que en aquella época nuestro nivel económico se basaba en cuanto más femenina te representabas y cuanto más bella tratabas de mantener una estética, ¿no? Ujú. Era un momento en el cual, por ejemplo, pues venían compañeras de pronto de otros lados que optaban por utilizar ropa interior, abrigos con ropa interior, y eso era ya como un escándalo que lo flipas. Sí, sí. Y, y la competencia entre nosotros era ver quién de nosotros estaba más mona o quién nos veíamos más mona con el modelito que nos habíamos comprado. Y esta era un poco la imagen, ¿no? Igual, no sé, yo igual, Tina, tal vez Tú lo que más conociste, me... Mm. como dices a la Veneno, era diferente la Veneno que tú conociste en la calle a la que luego se vio en la televisión. Yo creo que a Cristina, tal vez a Cristina la Canaria, y si esto lo viera, sabría quién es, y ella diría, ay, pues igual yo sí. O otra gente, igual haya podido conocerla mucho más íntimamente. Ya te he dicho, había una competencia muy bestia entre nosotras. Yo, la verdad, que por aquel entonces no andaba constantemente en nuestro ambiente, de hecho andaba con un grupo de música, con Luis Migueles, estábamos con Plutonia, era una de las componentes que hacía coros con Luis y tenía parte de mi tiempo, no siempre era este mundo de prostitución y personas trans, sino que también como me purulaba con otros ambientes. Em, Creo que Chris era el personaje que veíamos en la calle. También en la calle cada una mantenía un personaje, por así decirlo, unas características. Muy pocas eran realmente muy humanas en la calle, en ese momento de la calle, ¿no? Luego te las podías Sí, encontrar para ir tomando un café y eran todas fantásticas y superhumanas y hablaban de cosas bonitas, pero no entiendo por qué había como esa competencia de te has montado el chiringuito al lado mío, me quieres quitar el dinero, ¿no? Es como, Cari, el ya. dinero da igual, o sea, en verdad tú estás ofreciendo una estética, un concepto, hay unos señores que están dando vueltas en coches y Sí. van preguntando y luego deciden, o sea, no hay nada más, no hay ninguna... No hay ningún de este aspecto. Igual, Chris, ya te puedo decir de entrada, para que lo desarrollemos un poquito más, igual Chris lo que sí tenía era ese carácter que se conoce de Cristina la Veneno en Ujú. televisión, exacerbado, una exageración un poco más de lo que era ella a la hora de estar en la calle trabajando, que para nada es Cristina puertas adentro y para nada es Cristina como persona. Eso lo puedo asegurar sí o sí. Luego, también te puedo decir que, bueno, dala de comer aparte, ¿eh? Que tampoco... Bueno, bueno. Ahora te pondré una serie de unas cositas que tengo preparadas y así, ya las comentamos, ¿no? Pero eso que Vale. dices es que es verdad, ¿no? O sea, ella fue una representación, porque cogieron en televisión de la de Cristina la Veneno,
era una representación de lo que se vivía en la calle, precisamente, ¿no? De esa competitividad entre nosotras que hasta el día de hoy todavía Sí. existe, tú lo sabes, ¿no? Ujú, Verónica. ujú. Y yo creo que eso es lo que la televisión de aquella época, que hoy en día ya las televisiones ya no se centran en eso, aunque eso también, ese concepto ya también ha disminuido mucho, evidentemente, pero en aquella época era como muy salvaje, ¿no? En los años 90 en la televisión era muy salvaje, todavía sigue siéndolo, pero mira, vamos a escuchar un programa A ver, de Pepe Navarro, creo que era La sorpresa del pelícano, creo que era, no era el Mississippi, sino La sorpresa del pelícano, ¿no? posterior. Creo que era posterior, sí. Mm. Entonces era un diálogo entre Cristina La Veneno y una tal Vivi Montoya, que no sé si te sonará, de aquella época, ya era mayor en aquella época, ya era mayor. Era Ujú. una activista trans, pero una activista trans conservadora, que incluso en el programa le regaló una Biblia a, a Cristina Lamed. Muy surrealista, ¿no? Totalmente. Surrealista, sí. Pero, bueno, a ella, a esta tal Vivi Montoya, le pregunta a Pepe Navarro lo siguiente, vamos a ver si se oye. No se oye. Yo, Vamos por lo menos, no. No, vamos a hacer una cosa. Voy a conectar el... Es que creía que estaba conectado el Bluetooth y no estaba conectado. En un momentito lo conecto. Aquí ya está. Vale, vamos a ver. Yo creo que ahora sí que se va a escuchar. Tiramos un poquito para atrás A ver. y... Tú que soy de otro pueblo, y yo sé que mi hijo antes hablar de ello, pasa que tontería, ¿entiendes? Que quieren buscar otra dirección en su vida, a pesar de que la naturaleza les colocó en ella ha roto sin querer o queriendo, ¿entiendes? El trabajo del grupo de transexualidad que hay en España, que están trabajando por estar juntos en, pues, pues vas a demostrar que ser personas normales, ¿comprendes? Ella ha roto ese mundo. ¿Entiendes? Lo último que dice de las personas normales también tiene su miga. Hay que contextualizarlo, que era una activista, era o es, no sé, supongo que estará viva, una Ujú. activista trans conservadora, ¿no? Pero ella lanza esa reflexión, ¿no? Que- Perdona, perdona, Tina, disculpa un momento, no lo he podido oír porque se acoplaba mogollón, entonces ah, vas a tener que decirlo tú misma. vale. Venía diciendo Vivi Montoya, Ujú. que Cristina la Veneno, con su aparición y con su irrupción en la televisión española, en todas las cadenas, ¿no? Pues que Ujú. rompió el trabajo del activismo que se llevaba haciendo durante años hasta esa época, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú de esto? A ver, Tina, yo creo que es injusto, primero por un lado. Vamos a ver, para mí, Veneno, vamos, porque para mí ese es un personaje, ¿vale? Veneno no rompió el activismo. Fue Pepe Navarro y fue el programa de Telecinco, creo que era, quien buscó específicamente un tipo de personaje y lo maximizó para burlarse y hacer la burla típica española que llevan todo el tiempo haciendo de lo que era una mujer trans. Entonces, no es que ella destrozara una lucha social, es que en un momento en el cual socialmente estaban empezando a aparecer compañeros trans, por fin, hombres trans, ya era hora que dieran la cara en aquellos entonces, y que dejara de parecer que la mujer trans era una ida de la olla más de la homosexualidad, que empezara a verse que esto era una identidad que iba mucho más allá de con quién te ibas a la cama, aparece esta burla social que se genera a través de el modo de expresión y el modo de hacer que tiene Cristina cuando entra en su personaje de la Veneno, que ya llegó a un punto que ya no diferenciaba entre ella y el personaje. También eso es verdad. Pero no creo que sea
creo que el error, creo que Vivi lo que debería haber atacado es al programa. Haber tenido dos buenos ovarios en aquel entonces y haberle dicho al programa de habéis buscado aposta a esta persona, porque había muchas mujeres trans en aquel programa que se entrevistaron. Había muchas personas cuando a Vivi, perdón, a Cristina, a la Veneno, la capturan del Parque del Oeste y cuando empieza a proyectarse. Había gente muy interesante, con mucha capacidad de diálogo, pero a esa gente no la buscaban. A esa gente se acercaba a la televisión y las echaban. Buscaban específicamente un tipo de mujer trans que representara el imaginario misógeno y machista de burla y de cachondeo de la persona, ¿no? Entonces, Sí, queda muy claro. Muy bien, Verónica, porque es que, claro, cuando dicen cosas así, ¿no? Que critican la figura de la Veneno como una persona que, bueno, que rompió y que rompió, ¿no? Luchas, etcétera, y cosas así. Realmente, Cristina fue, pues eso, un juguete que al final, entre unos y otros, acabó absolutamente roto, ¿no? Y donde en esa ruptura, en ese juego, hasta que finalmente la rompieron, ganaron mucha gente, ganó mucho dinero. muchísimo, Entonces, muchísimo. yo creo que le falta, no sé, todavía hemos visto solamente un capítulo, por la pandemia se ha parado la realización de la serie, pero yo creo Mm. que le falta a esa serie, no sé, si en los próximos capítulos se ahondará un poquito en eso, pero yo en el primer capítulo no he visto una crítica o una escenificación de la crítica de Pepe Navarro o de la televisión, ¿no? Sí que he visto personajes que se mueven en la ambición, etcétera, ¿no? Y todo esto, pero no sé si el gran público llega a apreciar que esa gente, en realidad, Navarro y muchos de sus colaboradores realmente eran auténticos buitres, ¿no? Eran buitres y solamente querían ganar dinero y no les importaba si estaban rompiendo a una persona o si esa persona la estaban llevando a una muerte segura, como aquello que se dice que entre todos la mataron y ella sola se murió. Bah. Bueno, o sea, habría que preguntarle al noviete ese que tenía también, pero, Cristina fue utilizada. No quiero decir que, a ver, por otro lado luego te pones a pensar, pero Verónica estuvo un montón de tiempo en televisión, o sea, también podía haber utilizado su cabeza y haberle dado la vuelta a la circunstancia. Pero creo que cuando te sumerges en una vorágine de la magnitud que se sumergió Cristina, donde todo estaba enfocado al espectáculo nocturno, donde todo estaba enfocado a la burla, al cachondeo y a qué gracia me hace el pibonazo este que tengo aquí delante diciendo burradas por todos lados, ¿no? Entonces, de ahí a que haya juventudes que piensen que gracias a Cristina se normalizó o naturalizó, terminemos esa palabra, se naturalizó a las personas trans, pues es un grandísimo error. O sea, gracias a grandes activistas que han luchado un montón y gracias a gente que ha luchado por naturalizar nuestra identidad y por mostrarnos de una manera natural como somos. Vuelvo a decir, para mí ha sido una utilización plena del personaje. Ella no supo, de golpe porrazo, creo que sacó un disco también o sacó un temazo, no lo sé. Disco Mm, bueno, y varios libros también. Claro, y la tenías de animadora en discotecas y de programas de Sí, televisión donde al mismo tiempo la confrontaban con otras compañeras con las cuales se ponían a pelear de una manera, o sea, horrible, racista donde las haya, misógena donde las haya, incluso transfóbica. O sea, es que si analizas todos sus discursos, tengo también preparado, al hilo de esto que acabas de decir, ¿no? Un extracto de un programa, nefasto programa, por cierto, ¿Dónde estás, corazón?
con Jaime Cantizano y una serie de Ay, por favor, ponme los audios, ponme el audio que se escuche bien. Se escuche. Porque, por favor, no. el programa más infame, yo creo que de los más infames que ha habido en la televisión, Jaime Cantizano y un montón de colaboradores, todos también inmersos en la infamia contra Ujú. Cristina La Veneno, incluida la famosa Patiño, ¿no? Te lo voy a poner porque además es muy significativo de esto que estamos diciendo, ¿no? De esa Ujú. organización, de esa comicidad de la mujer transexual, ignorante, bajera, falta de respeto hacia los demás, etcétera, ¿no? Y cómo le prepararon una trampa de las muchas que le habían preparado en otros programas de televisión, ¿eh? Así, fijaros, vamos a escuchar, vamos. Perdón, Jerónimo, poca cosa, el padre. Mira, que la educada, Martina, que era un gladiador, maricón. Mira, tú no puedes decir antes. Yo no he criticado a la Biblia. Yo en el momento de criticar a la Biblia, tú te María Matilde toda. Me dice esto, y es la niña. Bueno, sí, mi persona me mata. ¿Cómo te dices? Mira, ponte de primera pata, ponte lista, ponte fijo. Bueno, esto era el famosísimo confrontamiento que le hicieron con Nova. No sé A la Nova. Uy, esto ya es mucho más adelante. Ahí está desarrolladísima. que le decía, entonces todo eso que le decía, perdón Jerónimo, que no sé qué, que Pocahontas, que parece un futbolista, que bueno, todo esto, ¿no? Ajá. Todo esto era lo que buscaban estos programas, ¿no? Sí. Una carnaza de la bazofia más putrefacta que se puede hacer en televisión, ¿no? Al día de hoy, yo no sé si han habido otros ejemplos de otras personas que las hayan expuesto a tal, digamos, exposición de escoria y de basura televisiva. Sinceramente. Veneno dio bastante juego, pero sí que había... es que analicemos qué es el inicio de la telebasura que llevamos todavía hoy en día con Sálvame Deluxe y demás. O sea, como esos programas donde la gente se pisa, se insulta, se chilla, termina siendo la norma y lo que hoy en día es la mayoría de los programas de sobremesa que nos tenemos desde las 12 del mediodía hasta no sé qué, las 8 de la tarde. La verdad es que hace mucho que no veo televisión, pero bueno, sé que copan estos horarios televisivos a saco. Y Y no lo he podido escuchar bien porque se acopla mogollón. Entonces no sé cómo se oirá para el resto de la gente, pero para mí, desde luego, no, he oído como momentos en la Gladiador y no sé qué cosas así, que era como volver a teletransportarme. hay muchos comentarios, además, vamos a aprovechar, porque ahí me Vale. están comentando muchísimo, ¿eh? Débora nos dice, es verdad, se reían de ella y la mataron, porque sabía mucho y no sé qué, muchos hijos de puta importantes esta mierda de sociedad. ¿Tú crees que es verdad que en realidad todo esto que decía ella, que se había acostado con gente tan importante, que tenía mucho que se tiraba de la manta o lo que sea, cosas así, es Bueno, cierto? Veneno, si tengo entendido, muere después de haber salido de la cárcel. Muere en un momento en el que ya no es una persona con gran repercusión mediática. Y es cierto que ella habrá tenido gente famosa con la cual se haya acostado, pero es que era una época en la que todas nos acostábamos con gente famosa. Es que venían a la calle. Es que desde que Veneno sacó y empezó a decir la gente que podía venir a la calle y todas estas cuestiones, a nosotras nos tumbó el trabajo.
porque de entrada ya la mayoría de los clientes no querían venir porque era como, Dios mío, estas nos sacan por televisión y nos lo cantan todo. Supongo que para ella también tuvo que ser un problema a nivel mediático, a nivel económico, porque tuvo que depender únicamente del circo, cada vez, o dependía más del circo o de poder tener clientela desde una manera como más encubierta, ¿no? Mm. ¿Que la mataron? Personalmente creo que no. Yo no creo que sea una cuestión de que ella la mataron porque se había acostado con Pepito, con fulanito, con Menganito. Ya. Estas son cosas que no. Yo creo que Veneno tuvo ciertos declive bastante chungo después de salir de la cárcel, no tuvo una recuperación buena. Y para mí lo que, a ver, tendríamos que analizar es el chulazo ese que tenía portugués, Chulimangui, que es lo que deberíamos de analizar todas. Yo creo que es más lícito mirar que el portugués ese que la fosteaba, bien fosteada, sea el que se la quitó de en medio o que viendo en un momento en el que la Veneno tuvo un exceso de drogas, dijo, la dejo ahí que se muera, que otras cuestiones. No que hayan venido, mira, vamos a matarla porque va a decir que la ha chupado la polla a no sé quién. No. Ya. Oye, ¿cómo puede Porque ser? mediáticamente, tengamos una cosa, los cargos importantes de verdad de este país están protegidos. A la hora de la verdad, tú no eres nadie para poder, puedes decir Pepito Venganito, pero no va a trascender y se te va a destruir como personaje social. O sea, no, esta conspiración de la mataron como mataron a Marilyn Monroe, no, no era Marilyn Monroe, señores y No, señores. no te lo acabas de creer. No. Bueno, yo personalmente tampoco. Nos dicen por aquí un comentario muy interesante Ujú. y que dice, ahora les sorprende que pidamos cupos laborales trans y derechos trans. Hemos estado demasiado tiempo aguantando su discurso transfobo de era tan gay que, se supone que era tan gay que se volvió travesti, se volvió Ya. no, lo digo para que no se entienda, ¿eh? Que sea... A ver, esto era algo que quería desarrollar contigo, pero aprovechemos ya el punto de aquí. Yo creo que tenemos que hablar de la hipocresía social, ¿vale? Cuando hablamos de cupo laboral trans, estamos hablando de que realmente, ¿para quién es el cupo que estamos pidiendo? Porque tenemos un montón de compañeros y compañeras trans que a lo que popularmente se le llama passing, que podría ser que visiblemente no es una persona que te dieras cuenta que es una persona trans, no tienen problema. Muy interesante por dónde vas. No tienen problemas para una inserción laboral. Así ponga Pepito Menganito en su DNI. O sea, Así. perdonen ustedes, aquí la presente en su época, que además que me has puesto una foto del 2004, en esa época del 2004, Somos yo he amigas, trabajado somos amigas en los dos. restaurantes, sí. He trabajado en restaurantes, en bars, en discotecas, he hecho caterings para bodas, vale, no he trabajado de directora de banco, no tengo una formación de directora de banco, pero he podido trabajar y mi DNI ponía Jorge Pérez Arauzo. Entonces, yo no he tenido problemas y conozco gente que puede trabajar tranquilamente porque su identidad no genera visibilidad. El problema que tenemos socialmente para las compañeros, los compañeros y las compañeras y los compañeros trans son cuando son visibles. Y en este sujeto político hay que hacer un especial R a la mujer trans. Cuando la mujer trans es visible, cuando es visible de, mira, ahí va una, porque esto es muy típico de este país. O sea, esto de tener una compañera con la cual hicimos una tesis de desarrollo de las personas trans en el 2004 y ella era una compañera alemana que me decía, Verónica, yo flipo, ¿cómo voy con amigos por la calle y de golpe porrazo me tocan el codo, mira, 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 ahí va una, y es como, ¿y a mí qué me importa? O sea, es como, no lo entiendo, pero esa es la idiosincrasia española, el cotilleo, ¿no? Entonces, cuando una persona, sobre todo mujer trans, es evidente su identidad públicamente como persona trans, es muy difícil que encuentre trabajo. Ahí es donde tenemos que atacar. Ahí es donde los colectivos, la plataforma trans y demás entidades de lucha por los derechos de las personas trans tienen que atacar. Porque solamente las personas que ya se han hecho su transición en un puesto de poder,
han hecho la transición, han conseguido el trabajo. Y como pierdan ese trabajo, cuesta mucho que consigan otro trabajo de equidad en el cual ya fueron expulsadas. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Es que las personas trans no encontramos trabajo o es que si eres evidente no encuentras trabajo? Yo sigo luchando porque la problemática es que si eres evidente no encuentras trabajo en este país porque es muy hipócrita. Así es. Mira, yo creo que esto, algo parecido, lo hablé con Marc Ambroye, ¿no? Por Ujú, cómo mujeres trans que son ya, que tenemos una edad, ¿no? ujú, Incluso más mayores que yo, más mayores que ujú. nosotros, ¿eh? Dicen o aseguran que pues la Veneno fue un mal ejemplo, que no todas somos prostitutas, que no todas tenemos que ser prostitutas, etcétera. Pero, claro, la Veneno, Cristina la Veneno, salió de una época que tú la conoces muy bien, que era o eso o no eras, no hay más. O sea, o eras eso o no eras. Si eras una mujer transexual visible, como tú estás diciendo, ¿no? Ahora bien, cuando dicen, entonces Marc Ambroyer dijo algo muy acertado, ¿no? Dices, joder, claro que sí, tú eres profesora, eres técnica de no sé qué, eres ingeniera, lo que sea, pero ¿por qué? Claro, porque has hecho tu transición ya a la edad tardía, cuando tú ya tenías tu trabajo asegurado, cuando ya todos los tenías muy asegurado. Tenías, únicamente compartes la edad que hubiera tenido Cristina en este momento, pero no Res compartes més. nada más. Es injusto decir, yo creo que es injusto decir que, es que claro, aquellas, ahora ya, hoy en día, no, hoy en día no. Tú, ingeniera, profesora, sea psicóloga, lo que sea, en aquella época, muy probablemente, Te echaban a la calle. claro, te hubieras dedicado a lo mismo. Si hubieras salido, no saliste, por algo será. Sí, No, voilà. yo es que, No. no sé, yo es que lo veo muy claro. Nunca. Mm, totalmente. O Claro. sea, es que está ahí, es que no lo podemos. A ver, yo creo que es mal. O sea, quiero decir con este aspecto, mm, el hecho de que no le demos la voz a la Cristina. Teníamos a Vivi Anderson. ¿Qué pasa con Vivi Anderson? Vivi Anderson existía, ¿me entiendes? Era un sujeto visible, existente y que ya de mayor se hizo pública inclusive su operación de reasignación sexual. Ujú. Entonces, había ya otro imaginario, había cabareteras. Es verdad que en aquella época las compañeras o se automontaban un negocio, que también era muy difícil de que se lo pudieran automontar y funcionar, porque al fin y al cabo tienes que interactuar con la sociedad, o realmente te dedicabas al espectáculo, que luego también tenía esa parte trasera de que luego si algún señor después de la actuación pues te proponía, pues muchísimas de ellas también aceptaban, o directamente eran trabajadoras sexuales o prostitutas, como lo querramos llamar según la moral de quien lo quiera exponer. Pero hoy existe un 28 de junio porque personas trans, no solamente Silvia Rivera y Marsha Johnson, sino también otro compa trans masculino, se revolucionaron un montón. Y porque dieron la cara, porque son sujetos que socialmente vivían tan a un extremo del margen que no les importaba ya dar la cara y romper. Nuestros pilares de lucha social, por más que querramos, no han venido como están siendo secundados hoy en día por compañeros o compañeras que tienen una formación académica. Venían por compañeros y por compañeras de los márgenes y de la marginalidad realmente, y muchas eran trabajadoras sexuales. No quiero con ello dignificar maravillosamente, qué maravilloso, tenemos que poner un pilar a la puta trans. No, no pongamos un pilar a la puta trans, pero tampoco echemos la mierda encima de No, la puta trans y seamos realistas. La mierda está en la cosificación social que han hecho de nuestra identidad. La mujer y el hombre trans es buen rollito mientras no se le note. Y eso es muy hipócrita, es no. muy hipócrita, Lo que hay que criticar y lo que muchísimo. hay que señalar con el dedo es la hipocresía de la sociedad, la hipocresía del machismo, de lo patriarcal, de esos señores y señoros
que, Ujú. bueno, que viven una doble vida, que pertenecen a la identidad de género más perversa y más degradada Mm. que existe, que es la identidad de género hombre, hombre cis Sí, heterosexual, sí, que es sí, sí. la mayoría de violadores, pederastas, abusadores sexuales, etcétera. Esto es así, Ujú. ¿no? Entonces, a estos Ujú. a los que hay que señalar de una vez por todas, ¿no? No, Claro, no criticar sí, o criticar a las mujeres transexuales por una cosa o por la otra, ¿no? Porque tú lo decías muy bien, hay tres tipos de mujeres transexuales. Una la que es visiblemente transexual, otra la que ujú, es totalmente invisible y otra la que ujú. puede ser invisible o no visible, pero se visibiliza, ¿no? Yo también. Entonces, entonces, en ese segundo grupo a mí me fascina imaginar cómo puede ser, cómo podría ser un futuro donde esas chicas, que sobre todo son chicas muy jóvenes, están totalmente, invisibilizan totalmente su identidad de género. Es como dices tú, que van por la calle y a la retina del ojo humano no interpreta que es una mujer sexual, con lo cual pasa totalmente desapercibida, no tienen el estigma laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá algún día vivamos en un futuro donde esas mujeres digan, aquí estamos, porque son muchas no, muchísimas mujeres transexuales que están hoy en día invisibilizadas entre la población. Ojalá salgan y digan, pues sí, yo me he tenido que invisibilizar, pero me invisibilizo. Y soy, pues, cajera del supermercado, soy abogada, soy tal, o soy puta, o soy lo que sea. Pero aquí estamos, ¿no? Porque ese es el Ujú. gran grueso de lo que se considera las mujeres transexuales hoy en día. Y ese es, yo creo que es una, una, un potencial que tenemos las mujeres transexuales que no podemos explotar porque todavía esas mujeres tienen mucho miedo a expresarse como realmente son, mujeres transexuales, ¿no? Y no Creo hacer... que ahí, Tina, es donde se pueden coger de la mano con el estigma puta. Y quiero decir con ello, es un gran estigma social el hecho de que muchas compañeras, por eso esa obsesión con la operación, por esa obsesión me tengo que hacer cursos de voz, me tengo que mutar, tengo que conseguir que no se note, tengo que conseguir que no se note, por eso esa obsesión, ¿no? Ese gran estigma que tienen, sobre todo las mujeres trans en este contexto, porque es cierto que a la hora de cosificar al hombre, el hombre no está tan cosificado como la mujer. Ujú, Hay ciertos caracteres biológicos que se los pasamos de largo. Ay, pues que es gordito, ahí tiene cadera, pues bueno, pues que es gordito, porque no sé cuánto, o es ujú. imberbe, o da igual. Tiene mamas, bueno, sí, mi tío Pepe también los tiene, o sea, da igual. Son un montón de caracteres que Sí. biológica, socialmente, perdón, se ha construido que no analizamos del hombre, más sí la analizamos. La mujer está hipercosificada, está hiper prostituida, nunca mejor dicho, por parte de la publicidad, por parte de la sociedad, cómo ha de ser, cómo ha de vestir, cómo ha de manejarse, cómo te sientes, ¿no? Toda la mayoría de las campañas de publicidad están enfocadas directamente a una estética femenina para vender un coche, para vender una marca, para vender un no sé cuánto. Entonces está hipercosificada, hiperutilizada, hiperexplotada, hiperprostituida. Eso sí es estar prostituida. Entonces, la mujer trans todavía creo que ahí no nos dista mucho de la época de la veneno. Todavía sigue obsesionada con que su maravilloso imaginario es ser un prototipo de mujer que realmente no existe. Es un prototipo de revista, es un prototipo de revista. En vez de parar y empezar a mirar a tu alrededor toda la variedad de mujeres que hay y cómo puedes ser natural dentro de ti misma con tanta variedad de mujer, cómo puedes ser tú también una mujer más. Ujú. ¿Cómo puedes darte cuenta de que Incluso, biológicamente nos han construido cuáles son las medidas de la mujer, cuáles son las medidas del hombre ya, y que todos no, esos estamos son errores? todo tipo de mujer está cosificado y nosotras Total.
igual, pero yo considero que tenemos un plus, ¿no? No, 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 voilà, Siempre. totalmente. Nos dice Sebas, ¿crees que pasa lo mismo en una mujer que se ve muy artificial a la hora de buscar trabajo, por no decir exuberante? ¿Le pasa lo mismo? Creo que va a ver, tenemos que mirar si pasa lo mismo a una mujer muy exuberante. Depende del contexto, volvemos a mirar el punto. Está cosificada la mujer, entonces depende del contexto, va a ser útil. Igual esa exacerbación va a ser útil. Aquí tal vez Sebas lo que está imaginando es a ese prototipo de la veneno, ese prototipo de mujeres que gracias a Dios está calmándose, ¿no? Labios gruesos, calderones, las tetas minchadas, toda esta obsesión que antes había mucho más exacerbada de hacer una morfología de mujer de los años 50. Este prototipo de mujer no creo que sea un problema para una mujer cis. Yo creo que el problema es cuando te das cuenta que esa mujer exacerbada es una persona trans. Ahí sí es un problema. No, no es un problema encontrarte, voy a decir, la secretaria del Mañero, por ejemplo, por la calle. Sí. Perdón por las forofas del Mañero, pero, No, que será pero muy maja, ¿no? Pero es verdad que muy, muy buena persona, pero quiero decir. O es podemos buscar otros, no sé, otras realidades también de mujeres que en la época han sido también muy... joder, esta de los labios enormes, que yo soy muy mala para los nombres de estas señoras, pero también hay prototipos así que han salido por la televisión y que también salen sí, y todo esto. ¿Tienen sí. problemas esta mujer para encontrar trabajo en otros lados? Depende del trabajo, va a tener problemas. Si es una mujer trans evidente que es una mujer trans, por muy exuberante que sea, sí va a tener problemas para encontrar trabajo. Nos dice No es Andrea lo mismo. también, Mm. sí, bueno, es que nos dice Mm. Andrea también que, ¿cómo imagináis la integración social y laboral de las personas transexuales en los próximos años? Esta pregunta, esto da para una tarde entera, ¿eh? Es todo un reto, ¿eh? Hazla, hazla. Inteligencia, muy bien. ¿Cómo lo definirías? No sé, yo no, yo no lo Para, sé. no sé, Tina, yo creo que para mí la integración social de nuestro colectivo tiene que ser cuando una persona evidente está funcionándote de cajera, está funcionándote en trabajos sociales que son normales. Volvemos a ver, hemos hablado de personas transevidentes en puestos de poder, en puestos directivos, en puestos con cátedras, profesores de universidad que ya tienen blindado su puesto, pa. Necesitamos que haya gente trans evidente que te esté despachando en la caja del supermercado, que te esté despachando barriendo la calle tranquilamente, en puestos populares, en trabajos sociales populares. Una vez que esta sociedad acepte que este colectivo, de la misma manera que poco a poco se ha aceptado la rasta y se ha aceptado un montón de cuestiones como conceptos sociales, acepte que también esta gente que está en un proceso X o que su evolución ha llegado a tal punto, pero que aún así es una persona evidente, puede funcionar libremente en un puesto de trabajo sin una discriminación porque sea una persona trans evidente, entonces empezaremos a hablar de una equidad. Hay ciertos colectivos sociales que todavía tienen mucha dificultad a la hora de inserción laboral. Y de aquí ya podemos vaciarnos con personas racializadas, ¿no? Sí, en las cuales tal vez nos podríamos coger de la mano para tener problemáticas y que ahora la verdad están obligadas a tener puestos de trabajo muy, muy, muy precarios. Creo que el camino nuestro es empezar a sacar visiblemente voces de gente trans que tenga una visibilidad y que cuestione a la sociedad la hipocresía que está teniendo. Somos aceptadas si no se nos cala. Entonces, ¿qué hipocresía estamos dando? Tenemos una gran parte de nuestro colectivo que queda fuera de todo esto. ¿O qué? ¿Cuál es la solución? ¿Los cogemos con 5 años, les empezamos a hormonar y ya está? Porque es que un poquito No, está pasando, habría que analizar también está pasando esta esto parte, ¿no?
no con 5 años, pero un poquito menos, ¿eh? No, Eh, ya, claro. Eso es otro tema, ¿no? La infancia trans, ¿no? También de Ujú, cuándo empieza la hormonación, cuándo empieza el bloqueo de las, con el tratamiento hormonal, por ejemplo. ¿Qué consecuencias tiene eso también, además? Y bueno, pero que al final muchos padres se lanzan a la hormonación temprana de sus hijas, hijos o hijas, ¿no? Para que sufran menos ese estigma. Evidentemente que, claro, cuando cumplen la mayoría de edad, son personas absolutamente indetectables como personas transexuales, ¿no? Incluso como no han vivido ese estigma durante, o tan exacerbado como durante la infancia, pubertad y adolescencia, pues son personas que no acaban de, bueno, es como una evolución, pero silenciosa, ¿no? Yo creo que lo que abogas tú, que yo estoy de acuerdo también, es que se reivindique de que, claro que existimos, que además existimos como parte de la diversidad, de la mm, sociedad, del ser mm, humano, en definitiva, mm, de que somos parte de la diversidad. No somos diversidad, sino que mm, todo el mundo es diverso. Y esta es una mm, parte que durante muchos años, décadas, y sobre todo con el peso de las religiones, se ha mantenido eso, se las ha apartado, se los ha apartado a los márgenes de la sociedad y en esos márgenes donde no hay derechos, no hay acceso al mercado laboral, etcétera, ¿no? Todo eso yo creo que se debe de suplir, se debe de luchar pues a través de eso, de una visibilidad, pero de una visibilidad de todo lo que es el colectivo de las personas transexuales, ¿no? Creo que, por ejemplo, porque en toda esta melange vamos a darle un abrazo a las familias de hijos trans, que tampoco se sientan de este palo. O sea, creo que, por un lado, es importante como sujeto político, ya entre conversaciones entre nuestras internas que hemos tenido, Tina, tú y yo, sí que es importante como sujeto político el cambio social que ha producido, primero, para el colectivo trans, que en su época visiblemente eran las mujeres trans, por, eh, por, eh, precisamente por lo mismo que la Veneno salta al estrellato, por la prensa amarilla, por el morboseo. Las primeras manifestaciones que se hacen por la libertad sexual y contra las leyes de vagos y maleantes, que no solamente eran para personas trans y no solamente eran para gays, eran para muchos sujetos sociales también, que están silenciados en la historia. La prensa ataca directamente a las mujeres trans, van a las mujeres trans y les cogen y olvidan como toda la referencia y queda siempre. Esto durante mucho tiempo fue siempre así, ¿no? Se visibilizó mucho este sujeto, solamente este sujeto. Socialmente, volvemos a la época de la Veneno, salen los compañeros trans, se hacen visibles, mucho antes de la Veneno, porque ya estamos hablando de que en programas como TV, la 9 Valencia, TV Valencia, o había varios debates en los que salían los compañeros trans. Empieza a hacerse empieza a haber estos debates, meten a sujetos como Veneno que generan circo, cachondeo y perpetúa la burla hacia la persona trans constantemente, se silencia un poco, viene la ley esta súper estigmatizante también de 2007 y aparecen los sujetos políticos de los padres trans, ¿no? Aparecen padres heterosexuales discutiendo con otros padres heterosexuales, respeta a mi hijo, respeta a mi hijo, respeta a mi hija. Entonces cambia un poco el marco social. Entiendo, lógicamente, que estos padres de hijos trans quieran también procurar que en el momento biológico del desarrollo del menor quieran hacer todo un proceso posible de dotar de hormonación para la información genética atrofiada del metabolismo para que el cuerpo cambie precisamente por esta cuestión. Así conseguiremos que nuestros hijos no sufran el rechazo social
y no terminen abocadas a la prostitución o trabajos precarios o discriminados. El simple hecho de que ya tengan el apoyo familiar es súper fundamental y es muy necesario. En esta parte, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Habría sí. que ver también a nivel jurídico legislativo cómo podríamos mediar para que este tipo de inhibidores que se le dan también, que son todos reversibles, o sea, tampoco es algo sellado, no estamos diciendo que le haya hecho un cambio, no estamos diciendo lo que le hacen a las personas intersex, Ujú. antiguamente inventadas como No, no, hermafroditas, no, no, que no hay que- automáticamente se les comía el coco a los padres, se les hacían operaciones de reasignación mayoritariamente femeninas y terminaban ahí en un proceso que luego, tal vez, cuando son mayores, pues mira, te equivocaste. O sea, no era no, por aquí por no, donde no. iba, o simplemente se dejaba que biológicamente esta persona llegara a una mayoría de edad en la cual se manifestara, o que tal vez eso ya daba la oportunidad a que la persona se hubiera conseguido fortalecer en su carácter y determinar que lo que quiere es seguir siguiendo, viendo su vida visiblemente como una persona Claro. intersex. El intersex es Yo me lo que refería, antiguamente definíamos como hermafroditas. no, Eh, yo me refería más bien a que hay consecuencias dentro de la hormonación temprana en cuanto a la, sobre todo a partir de cuando empieza la pubertad y empieza a crecer el genital, ¿no? Ujú, Si hay una hormonación temprana, normalmente, por lo que estamos comprobando también con chicas muy ajá, jóvenes que pueden área ujú, vaginal, es que el genital, en este caso el genital atribuido al masculino, no se ha desarrollado, o sea, el pene, los testículos, etcétera, no se han desarrollado, y con las técnicas actuales cuesta un poco más o bastante más hacer la operación. Se han innovado, sobre todo en Tailandia, para hacer la operación a pesar de eso, pero todavía sigue siendo un inconveniente bastante grande, ¿no? Esa hormonación. Porque al no generar un pene pues, grande y necesitar, como se necesita, piel para poder hacer la vagina, hay un problema, ¿no? Entonces, claro, hay un debate que esto daría también, y además muy polémico, porque ¿dónde situamos lo adecuado? En esa pasión de los padres para que su hijo no sufra o dejarle transitar acompañándolo, acompañándola para que cuando llegue a la mayoría de edad y pueda decidir libremente operarse o no, pueda tener pues, un material ahí abajo óptimo para hacer una operación. hmm. Inclusive también muchas de las operaciones, hacerlas muy antes de tiempo es un grandísimo error también, porque la morfología no se ha terminado de desarrollar. Claro, Hmm. claro, también, también. Hmm. Bueno, nos quedan 3 minutos. No quisiera. Ay, hija, siempre igual contigo. Y tenemos un montón de comentarios aquí. Dice, no para otros tres directos, Andrea, nos ha leído el pensamiento. La verdad es que sí. Y hay un montón de comentarios, es increíble. Ha salido también, está Yolanda por ahí también. Ay. Como hemos hablado de Mañero, en cuanto hablas de Mañero, siempre sale gente que lo descalifica. Siempre, siempre, siempre. Ya, normal. Yo también soy de las que descalifico. A ver, hagamos un cierre un poco de todo. Cuando hemos hablado Sí, de esa visibilidad, cuando hemos dicho de personas trans evidentes, yo creo que si la integración social permitiera que cuando familias tranquilamente fueran al supermercado, vieran a una persona trans evidente que le está atendiendo en la carnicería, cualquiera fuere de los trabajos, sí. esto también permitiría que la presión que se le da a los menores trans no fuera tan bestia. Así es, así es. Esto también lo permitiría. Creo Correcto. que, por otro lado, a nivel médico, habría que analizar un poco las medicinas, la implantación que se le está haciendo a nivel endocrinológico a los menores para ser tan agresivo para llegar a un punto de no permitir el desarrollo genital. Creo que es una hormonación muy agresiva. Y estamos jugando con falta de información social porque no hay estudios, porque se los cargaron, porque los pocos que había los tienen destrozados y no hay estudios a largo plazo de las Verónica, nos queda consecuencias. un minuto y no me gustaría despedirme de ti, que se nos corte, porque aquí nos cortan, ¿eh? Aquí Ah, bueno, en te quiero, Instagram te quiero.
Mira, me acaba de decir Instagram que quedan 27 minutos, 27 segundos, perdón. Así que Vale, nos vemos mañana en Frecuencia Imaginaria, en mi Facebook Live de Tina Recio. Bueno, pues muchísimas gracias de parte de Generación No2 y de Geo2TV. Y vamos, que como decía Andrea, que nos tenemos que volver a ver. nos veremos, Tina. Nos vemos mañana y disfrutar mañana de la segunda parte.